Bueno, gracias, compañero Fabián. En primer lugar, agradecer la invitación de Corpeis, agradecer también a los compañeros, a los amigos, a los simpatizantes, a los camaradas que se dan cita hoy para iniciar estas jornadas, este ciclo de conferencias o de conversatorios o de actividades destinadas a tratar de diagnosticar diversos puntos, diversas situaciones que con toda seguridad tienden y se convertirán en un elemento importante para poder avanzar en una conciencia popular transformadora que acompañe este proceso tan importante para Colombia y para América Latina, que es el gobierno del Pacto Histórico. De manera que yo saludo de manera bastante entusiasmada esta jornada que inicia Corpeis y agradezco a todos los compañeros y a todos los amigos que están presentes y también a aquellos que no están en sala, pero que nos están acompañando por Facebook, en la página del semanario Voz, en la página de la Unión Patriótica, en fin. Bueno, lo que se ha propuesto es que iniciemos a partir de hoy un conjunto de diálogos sobre la realidad nacional, sobre la realidad latinoamericana, y en particular me fue encomendado tejer algunas consideraciones sobre aquello que podríamos considerar lo más peculiar, lo más particular del momento político. O sea, lo más importante o lo más relevante dentro del proceso político que en este momento se adelanta en los diversos escenarios de lo que se ha convencionado llamar América Latina y en particular América del Sur. Obviamente que para poder hacer una interpretación del conjunto de las situaciones que hay en el contexto latinoamericano, es necesario, en primer lugar, establecer una especie de marco teórico y una serie de elementos que son indispensables para poder ir estableciendo las bases o las líneas gruesas de lo que debe ser analizado para poder llegar a ese grado sofisticado, por así decir, de interpretación del escenario político latinoamericano. Dicho de manera mucho más fácil, de manera mucho más tranquila, quien pretenda ingresar en el análisis de la situación internacional tiene que obligatoriamente tratar algunos puntos, algunos elementos que son considerados básicos, algunos elementos esenciales. Y por otro lado, tiene que de alguna manera trabajar con una serie de premisas, con una serie de consideraciones iniciales que sirven para que posteriormente el análisis de la situación política se torne mucho más fácil y los diversos puntos puedan ser entrelazados de manera a tener una contextualización y sobre todo para que a partir de esos puntos y de esa contextualización sea posible trazar una consigna, sea posible trazar un conjunto de iniciativas que nos permitan avanzar a cambios democráticos y a transformaciones que tanto necesitan nuestros pueblos. Entonces yo diría que para iniciar, las líneas gruesas que se deben trabajar cuando se analiza la situación internacional son más o menos y de manera resumida las siguientes. En primer lugar, hay que observar las características de la crisis general del sistema, o sea, de la crisis sistémica. Entender lo que se entiende por crisis, entender el funcionamiento del sistema, el motor del capitalismo, las bases en las cuales se concentra la acumulación del capitalismo hoy y
cuáles son las fuerzas que se encuentran propugnando para que esta situación de acumulación y de hegemonía sistémica se mantenga. La crisis general del sistema, la caracterización de la crisis es fundamental. En segundo lugar, como línea gruesa también, es necesario trabajar las contradicciones que se presentan dentro de la estructura hegemónica de poder que dirige lo que podríamos llamar lo básico, lo central de las relaciones internacionales. Y por otro lado, las contradicciones que existen entre esa estructura hegemónica de poder conformado por las grandes potencias imperialistas, capitalistas, encabezadas por los Estados Unidos, y por otro lado, algunos actores que han hecho reciente aparición dentro del escenario internacional y que de alguna manera se contraponen a esa lógica de dominación por razones múltiples, por razones variadas. Me refiero, por ejemplo, específicamente al caso de China, al caso de Rusia, pero también es necesario entender otros actores que en algunos momentos cobran cierto protagonismo, como el caso, por ejemplo, de los BRICS, Brasil, India, Canadá, Rusia está en los BRICS, pero Rusia ya hace parte, digamos, de un otro escenario tal vez más decisivo en el campo de la confrontación con la estructura hegemónica de poder. No es el mismo caso de Brasil, no es el mismo caso de India, no es el mismo caso de Canadá o de África del Sur, a pesar de que ellos tengan todos la idea de que son grandes estados periféricos, caracterizados son así, como grandes estados periféricos. Es importante entender el papel de cada uno de estos actores dentro del escenario internacional. En tercer lugar, como línea gruesa, detectar los elementos centrales de lo que podemos llamar la lucha contemporánea por la paz, que implica la caracterización particularmente de las fuerzas que se encuentran directamente ligadas al gran complejo militar industrial, no solamente de los Estados Unidos, sino también de otras potencias, y que se aglutinan hoy alrededor de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la manera como la OTAN representa la expresión más agresiva y militarista, la agresión más o la proyección más imperial en el sentido de ocupación para poder mantener una lógica sistémica en curso a partir de la dominación militar. La agresividad de la OTAN, la ocupación militar, la manera como se financian las actividades desde Ucrania de sectores nazistas y neonazistas es fundamental para hacer a caracterización de la época. En cuarto lugar, como línea gruesa, la unidad de las fuerzas políticas, sociales, la unidad de los pueblos, que no solamente se esfuerzan por resistir, sino por presentar alternativas a estos mecanismos de dominación y que se contraponen en la lucha anticapitalista, donde están los comunistas, donde están aliados socialistas, en fin, y que generan dinámicas que permiten una contraposición en algunos momentos episódica, pero en otros momentos de mucha mayor durabilidad para la confrontación con estos sectores tan agresivos del imperialismo y de esta estructura hegemónica de poder. En quinto lugar, como línea gruesa, y esto ya tiene que ver
con lo particular. El papel de Colombia, el papel de América Latina en el marco de estas contradicciones y la agenda que lleva Colombia y que lleva América Latina al escenario internacional. Y esto para nosotros hoy tiene una importancia mayúscula, porque ya no se trata de una agenda construida por una clase dominante que desconocía en su integralidad en el momento en que realizaba el diseño de esa política externa los intereses populares, sino que comienza a ser construido en Colombia un concepto de interés nacional ligado a la defensa de una serie de valores como la paz y la seguridad regional, la defensa de los valores étnicos, la defensa de soberanía, desarrollo, combate a pobreza, ligado a la defensa del medio ambiente y la preservación de una cultura y la reproducción de una cultura de profunda responsabilidad con la democracia. Esto hoy para los colombianos es fundamental porque es una experiencia inédita, es algo que se está construyendo y que constituye, por así decir, los elementos verticales de una política externa dispuesta a un giro en las relaciones internacionales para con los pueblos hermanos de América Latina. De manera que estas son como las líneas gruesas que son de indispensable análisis para poder posteriormente iniciar el percurso de caracterización de la situación latinoamericana o de la situación internacional de manera más global. Obviamente, nosotros no vamos a poder desarrollar todas esas líneas gruesas hoy, pero las coloco como una especie de telón de fondo que nos permite inclusive mañana más tarde realizar algunos esfuerzos teóricos y establecer nuevas posibilidades de trabajo, de investigación y de análisis de lo internacional. Pues bien, terminando estas líneas gruesas, me gustaría pasar a otro punto, también liminar o preliminar, pero que también es fundamental para la comprensión de lo internacional y que tiene que ver especialmente con la manera como los revolucionarios, los demócratas, los progresistas, aquellos que encampan la teoría o las tesis del progresismo, cómo nosotros observamos la dinámica internacional y la importancia de realizar estas reflexiones. En este campo existen 4 o 5 cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, para el movimiento revolucionario, para los demócratas, para los progresistas, es fundamental trabajar estableciendo un diagnóstico de la realidad de Colombia, de la realidad continental, de la realidad del conjunto de nuestros pueblos, en una perspectiva que permita establecer conexiones, intercambiar experiencias, verificar proyectos, pero fundamental y esencialmente establecer cuál es el grado de unidad y el grado de movilización de las fuerzas populares en el continente, estimulando la acción conjunta contra los enemigos de la paz, contra los enemigos de los derechos de los trabajadores. Y esta reflexión es fundamental para poder contribuir a una conciencia popular
para la transformación en uno de los momentos más delicados para la lucha popular continental, para la lucha popular de los colombianos. Es decir, que este tipo de esfuerzos de comprensión de lo internacional genera o debe generar una concepción avanzada de la lucha revolucionaria, de la lucha por la democracia, por la profundización de la democracia, de la lucha por la dignidad de los pueblos, que es la dignidad de cada una de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables, de los sectores obreros, de los sectores trabajadores, de los sectores informales, de los estudiantes, que es donde reside la capacidad de transformación, la capacidad de impulso de iniciativas políticas con objetivos transformadores. En segundo lugar, esto hace parte ahora de la coyuntura. Me voy a referir a las experiencias de Colombia y Brasil de manera muy general, a manera de premisa, diciendo apenas en este momento de la exposición que lo que se demuestra en el momento actual de Colombia y Brasil es que sí es posible organizar la resistencia y canalizar esfuerzos para una propuesta política con presencia activa del pueblo, que tenga victoria electoral y que trabaje con un programa de cambios democráticos, de progreso social y político. Eso es fundamental porque corresponde a esta etapa de la lucha popular en América Latina, de la lucha revolucionaria, de la lucha democrática. Es posible pasar de la resistencia a la acción para vencer en el terreno de lo electoral e iniciar un proceso de cambios democráticos. Partiendo de esta premisa, es necesario trabajar con algunos países en los cuales esta experiencia resulta victoriosa, o sea, de la resistencia se pasa a la victoria, pero se inicia de inmediato un proceso que culmina con la destitución presidencial, como en el caso del Perú, y a esto corresponde verificar cuáles son los factores reales de poder que impiden la consolidación de un proceso democrático. En este análisis de Colombia, Brasil y de Perú, es importante entender el grado de unidad de las fuerzas políticas que permiten la gobernabilidad, pero sobre todo entender el grado de resistencia popular para poder dar sustentación a un gobierno con propuestas políticas, sociales y económicas transformadoras. La particularidad de Colombia, de Brasil y de Perú puede ser analizada más tarde, pero digamos que esta es como la premisa. Aquí hay algo que está abierto, hay un debate sobre gobernabilidad, sobre unidad popular de sustentación de gobierno, sobre la manera como se arquitectan los procesos de alianzas, de unidades tácticas, de unidades estratégicas, la forma como se entrecruza lo táctico con lo estratégico y cómo se determina la secuencia de pasos para ir consolidando un poder perdurable, o por lo menos el ejercicio de una tarea de gobierno perdurable. Tercero, si bien es cierto, podemos hablar de la necesidad, en el primer punto, de examinar estos temas para aumentar esta conciencia popular transformadora. Y también podemos reconocer que esto es lo que en este momento, de manera general, estamos discutiendo en América Latina. Hay un tercer punto que resulta fundamental.
el reconocimiento de que existe un proyecto reaccionario en curso para elevar la acumulación de capitales en sentido hegemónico y dominante, para moldear una sociedad cada vez menos participativa, menos democrática, con libertades cercenadas, con menos derechos, que se alimenta de la violencia, de la discriminación de género, que no está dispuesta a ceder en términos de preservación de medio ambiente ligado con el combate al hambre para efectos de un programa de desarrollo que parta de la idea de género humano, que apela a la guerra, a la militarización, a la ocupación, a las bases militares, a la vigilancia de las resistencias, a los golpes, al sabotaje de los procesos populares para favorecer una plutocracia. Y es necesario entender que y reconocer que este proceso en curso constituye, digamos, hoy nuestro enemigo fundamental. Es el enemigo fundamental de los pueblos. Y es aquí donde nosotros necesitamos hacer una caracterización muy precisa, porque es a partir de ella que podemos establecer su potencialidad de daño y también podemos establecer sus debilidades, de manera que a partir de ahí podemos generar acciones concretas e iniciativas para poder combatir estas tendencias extremadamente negativas de lo internacional. En cuarto lugar, decir, no hay una solución de derecha, ni hubo nunca una solución neoliberal, ni en Colombia, ni en América Latina, a los problemas y a las necesidades de la gente. Los cambios que en este momento se están produciendo y lo que ha sido llamado de onda progresista, o lo que en algunos momentos se denomina estallido social, corresponde a un escenario de lucha de clases, de contradicción de clases, en las cuales se verifican elementos de una auténtica rebelión popular, que en algunos casos se canaliza para victorias electorales y que en otros casos es insuficiente, pero que de cualquier manera refleja la intención de combatir un modelo que se ha mostrado profundamente comprometido con la falta de responsabilidad con el ser humano, con la civilización, con los derechos y con la dignidad de las personas. No hay solución de derecha para la crisis latinoamericana, para la crisis de Colombia o para la crisis de América Latina o de Sudamérica. Por eso, en este diagnóstico de la situación política de los países y de América Latina de manera general, hay que llevar en cuenta algunos elementos o algunos tópicos que son esenciales, que son fundamentales. Distinguir el carácter de cada gobierno, cuáles son sus propósitos, cuáles son los sectores de clase que representan, cuáles son los sectores que lo sustentan, cuál es el grado de unidad de las fuerzas políticas y del movimiento popular, cuál es la disposición de la gente, de los sectores del pueblo para luchar por objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Cuáles son los cambios en la subjetividad? ¿Qué piensan las personas sobre su realidad? ¿Cómo la interpretan y cómo se movilizan para su transformación? Partiendo de estas caracterizaciones de cada gobierno y estableciendo elementos comunes, podemos generar consignas de alcance continental
y podemos definir y examinar posibilidades, podemos establecer límites y podemos trabajar por iniciar un proceso, si se quiere, de integración que nos permita de alguna forma posicionarnos como actores capaces de incidir en el cambio de la correlación de fuerzas del sistema internacional, que es lo que se plantea en este momento cuando se es gobierno. Esta es una de las cuestiones más interesantes a ser analizadas desde Colombia. Se está en el gobierno, la política externa se diseña sobre la base de todo este conjunto de elementos y tiene como objetivo intentar incidir de alguna manera, en algún grado, en el contexto de lo internacional a partir de una agenda que comprende elementos como el medio ambiente, como la cuestión migratoria, como la cuestión de la paz y la seguridad continental, como la cuestión de la defensa de la Amazonia en particular, para citar apenas algunas cuestiones que son bastante urgentes y bastante relevantes. Termino así dos aspectos que me parecen importantes dentro de la exposición, pero que podemos considerar apenas preliminares. El primer aspecto, las líneas gruesas de aquel que se aventura a trabajar con la situación internacional, y en segundo lugar, lo que podemos considerar son premisas para este análisis internacional de la coyuntura. Como sería imposible en una exposición con límites de tiempo agotar todo el conjunto de situaciones que en un escenario tan complejo como América Latina y en particular como América del Sur tenemos, y sobre todo establecer ese diagnóstico a partir de los condicionantes internos de Colombia para una política externa activa y altiva, inédita en el país. Vamos a tocar, o les propongo tocar, algunos elementos, algunos puntos, algunos temas que son de mucha actualidad y que sirven para caracterizar el momento político, la coyuntura, la situación política. Voy a mezclar estas cuestiones con algunas consideraciones sobre los elementos o algunos elementos que he intentado trabajar hasta el momento. Primero, me gustaría referirme a la reciente reunión de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, la CELAC, que recientemente hizo su cumbre, su reunión cumbre en Buenos Aires, en Argentina, y que por la primera vez tuvo un componente social. Surgió la llamada CELAC social, paralela a la CELAC como cumbre, como reunión de jefes de Estado y de gobierno. Me gustaría colocar algunos elementos. Primero, esta reunión de la CELAC es importante porque retoma una posibilidad de integración para el desarrollo con soberanía. Diferente del soberanismo, la idea de soberanía implica la posibilidad de hacer acuerdos con países hermanos, con estados hermanos, a partir de la no renuncia a principios básicos como la cooperación, como la seguridad hemisférica, como la defensa de la vida, como la defensa de la democracia real, participativa. Por contraposición a la Organización de los Estados Americanos, que no va a dejar de aparecer, o sea, no va a desaparecer, pero que necesita
teniendo en cuenta no solamente su desgaste, sino también su instrumentalización histórica contra los pueblos, de un contrapunto enérgico y contundente. La CELAC fue creada en Caracas el 2 de diciembre del 2011, en el marco de la tercera cumbre sobre integración y desarrollo, y en una de las reuniones, creo que la reunión número 22 o 23 del Grupo de Río de Janeiro. Y la CELAC fue convocada para el día 2 de diciembre por una razón fundamental. Es una cuestión que puede parecer simbólica, pero que es decisiva. El 2 de diciembre de 1823, James Monroe, en los Estados Unidos, da a conocer su célebre doctrina de América para los americanos, entendiendo por americanos a el naciente poder expansivo de los Estados Unidos en la época. Atilio Borón, profesor argentino, recuerda muy bien que antes inclusive de James Monroe, en aquel 2 de diciembre de 1823, y observa que hoy estamos prácticamente en este 2 de diciembre de este año a 200 años de la doctrina Monroe, o que lo que de por sí ya implicaría o genera una cierta expectativa por la posibilidad que tenemos de hacer toda una campaña de denuncia contra todo lo que ha sido hecho en nombre de esa doctrina en América Latina, en nuestros pueblos, desde 1823. No podríamos enumerar todo, pero obviamente hay episodios y capítulos de la historia que colocan realmente de presente la agresividad imperial en nombre de esa doctrina. Pero recuerda a Atilio Borón que Thomas Jefferson, antes de James Monroe, también exigía que los Estados Unidos siguieran con su política expansionista que se realizó sobre la base del genocidio indígena, sobre la base del robo y el saqueo de tierras mexicanas. Jefferson decía, es necesario continuar la expansión. Monroe, él recoge todo un interés de clase, un interés económico de esos nacientes grupos dominantes, en muchos casos encubiertos sobre la idea de padres fundadores de los Estados Unidos, pero que son profundamente agresivos, genocidas y con un tratamiento, o que desde el principio tuvieron un tratamiento despectivo con relación a lo que es hoy América Latina. Ese proceso de expansión imperial denota también o demuestra también toda esa forma despectiva, reitero, cómo se trata a nuestros pueblos, o cómo nos tratan, cómo se observa desde la metrópoli, ¿no? Por así decir, imperial, lo que para ellos constituyen a sus colonias. Esto es extremadamente importante porque lo que estamos en este momento viviendo en América Latina con relación a las bases militares corresponde a todo un sistema de expansión que no es nuevo, sino que corresponde a una tradición histórica que ya viene, y la CELAC comienza en el año 2011 con la pretensión de convertirse no en un foro como la derecha lo pretendió plantear en la segunda cumbre de la CELAC, en palabras de Sebastián Piñera, en aquel momento en Chile, presidente de Chile, sino como una organización que fuera capaz de tener capacidad decisoria, capacidad de decisión, capacidad para contraponerse a toda una serie de políticas que se articulaban particularmente dentro de la Organización
de los Estados americanos. Es claro que existen dificultades para que la CELAC pueda asumir ese rol. Uno de los problemas esenciales es que de los 33 países que conforman la CELAC, por lo menos 14 o 15 dependen mucho de la manera como desde los Estados Unidos se trabaja la cuestión de las remesas, la cuestión del envío de recursos por parte de nacionales de estados de América Latina que residen en los Estados Unidos. Por ejemplo, el 20% del Producto Interno Bruto de países centroamericanos como El Salvador, Honduras o Haití, por ejemplo, depende de esas remesas. El propio México depende también en algún grado, aunque en menor grado que estos otros países que mencioné, de estas remesas. Entonces, es importante entender la CELAC como una organización que puede abrir un espacio para el multilateralismo que nos permita quebrar una dependencia para que se generen procesos comerciales, financieros, para el desarrollo con países que tienen propuestas concretas dentro del escenario internacional como China o la propia Rusia y que nos permitirían romper o quebrar ese unilateralismo con relación a los Estados Unidos que ha sido tradicional y que nos condena prácticamente a la sumisión en términos de entrega de materias primas y un intercambio comercial no equivalente. Esto tiene sus problemas y tiene sus contradicciones. ¿Por qué? Para poder entender lo que pasa en Perú, para poder entender las causas del apoyo de los Estados Unidos al golpe contra Pedro Castillo, y llamo de golpe porque a pesar de que en una actitud desesperada Pedro Castillo el 7 de diciembre haya establecido un régimen de excepción, la verdad es que el Congreso en ese día ya tenía lista una votación para poder retirarlo de la presidencia de la República e instaurar el régimen que hoy Dina Boluarte encabeza. Y que es un régimen, reitero, apoyado por los Estados Unidos, pero para poder entender eso hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Al margen de divergencias ideológicas, en el 2011 fue creado ese Tratado de Libre Comercio y China es el mayor socio comercial de Perú, más que los Estados Unidos. Hoy, el ingreso de China a Perú, la compra de empresas por parte del capital chino y la posibilidad que tienen los chinos de disputar el cobre, siendo Perú el segundo mayor productor de cobre en el mundo. La proximidad de Perú con Brasil y con otros países que pueden quebrar esa unilateralidad comercial generó una condición geopolítica peruana que cuando Castillo asume genera una gran resistencia por parte de los Estados Unidos y toda suerte de iniciativas para intentar desde el primer día que Castillo no tuviera la posibilidad de gobernar y de consolidar una reorientación del gasto público o que iniciara un proceso de políticas públicas o que iniciara un proceso de mayor profundidad de la democracia. O sea, el gobierno de Pedro Castillo, en una evaluación sana, científica, necesita ser
evaluado a partir de la idea de que es un gobierno que nació prácticamente bloqueado, se desarrolló bloqueado, terminó bloqueado, ¿ya? Por una serie de elementos que tienen que ver con la potencialidad que Perú representa en el marco del comercio de algunos productos como el litio, por ejemplo, y el propio cobre. Y en segundo lugar, por la necesidad que tienen los Estados Unidos de proseguir con su proceso en Perú de ayudas militares. En Perú no se viene implantando el modelo de bases militares como la base militar de Canosoto, de Guantánamo o como las bases militares que hay en Colombia, sino que se vienen generando aproximaciones permanentes por la vía de la cooperación militar y del entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos a través del Instituto de Cooperación Estratégico y Militar con las Fuerzas Armadas peruanas. Y todo esto implica transferencia de recursos e implica todo un conjunto de contratos para poder permitir la expansión del complejo militar industrial en Perú, que viene de los Estados Unidos y que es ligado a Donald Trump. De manera que Perú no podía ser, desde la lógica expansiva de los Estados Unidos, perdido, no podía ser un país perdido. En esa lógica expansiva no podía ser perdido. Hay varios elementos a tratar dentro de lo que podemos llamar es la situación política y el contexto político peruano. En todo caso, es algo extremadamente importante para poder analizar y por sobre el cual hay que tener varios elementos que tal vez hoy no podamos tratarlos en toda su complejidad por los límites del tiempo. Voy a colocar una segunda cuestión y voy a referirme a Europa antes que a América Latina, pero al final observaremos cuál es la relación que hay. En el 2021 se hizo la llamada cumbre de la Eurolat, organizada por el bloque parlamentario de la ECR. El bloque parlamentario de la ECR es el bloque de los parlamentarios de la Unión Europea llamados conservadores y reformistas, o sea, autollamados conservadores y reformistas, ECR, que hoy tiene 61 miembros. La cumbre de la Eurolat, financiada por Nestlé, el Corte Inglés y algunas inmobiliarias muy conocidas, bastante conocidas en Europa, tuvo como eje, tuvo como lema, tuvo como centro el siguiente eslogan: la amenaza del comunismo. Y dentro del orden del día se abrió espacio a figuras de América Latina, en particular a dos figuras. Primero, a José Antonio Katz, de Chile, y a María Corina Machado, de Venezuela. El punto del orden del día en el cual intervienen los latinoamericanos y que genera un estrechamiento entre esos sectores conservadores de la Unión Europea, parlamentarios de la Unión Europea, es el combate a las iniciativas políticas del Foro de Sao Paulo y el combate a los gobiernos progresistas de la región. En esa mesa estaban, además de Katz y de María Corina Machado, Giorgia Meloni, hoy primera ministra de Italia, y Santiago Abascal, en representación de Vox, España. ¿Por qué traigo esto a colación?
Si ustedes observan quién es Giorgia Meloni, que compartía la mesa con Katz y Corina Machado, en el 2012 ella fue cofundadora del partido Fratelli d'Italia, los hermanos italianos. El lema del partido es Dios, patria y familia. El mismo lema de Mussolini, que es el mismo lema de Bolsonaro en Brasil, de la campaña presidencial de Bolsonaro. ¿Qué hay entre la ultraderecha europea y estos sectores latinoamericanos y la agenda que ellos pretenden desarrollar en el continente? ¿Qué es lo que hay de común? Para poder entender esto, hay un elemento importante, hay una cuestión importantísima que no es una cuestión teórica, es una cuestión que necesitamos trabajar porque es un deber de los demócratas, de los revolucionarios, para poder comprender cómo elaboraremos nuestra táctica en el continente. La idea es, ¿qué es la nueva derecha? ¿Realmente existe una nueva derecha? ¿Cuál es su composición? ¿Cómo actúa la nueva derecha? ¿Ese concepto es válido? ¿Existe una ultraderecha? ¿Podemos decir que la ultraderecha es la vieja derecha conservadora? ¿Existe la posibilidad de hablar de neofascismo o de tendencias neofascistas? ¿Quiénes son los fascistas? ¿Quiénes son los neofascistas? No vamos a conseguir agotar todo, pero yo voy a intentar establecer algunos elementos que parten de esa concepción de la nueva derecha y que pretenden ser incorporados a América Latina para poder generar un grado de desestabilidad y sobre todo de crisis política de los gobiernos progresistas y democráticos con el objetivo de golpear. Y cuando hablamos de golpear, hablamos de, en últimas, dar un golpe que permita que los sectores más atrasados y reaccionarios lleguen al gobierno como pretendió ser construido, ¿no? El 8 de enero aquí en Sao Paulo, en Brasil. Por ultraderecha o neofascista o derecha conservadora, se hace alusión especialmente en Europa y en América a sectores que anteriormente tenían cierto pudor, cierta vergüenza por manifestar a través de sus lemas y a través de sus eslogans una serie de elementos que constituyen el rescate del fascismo y del nazifascismo derrotado en la Segunda Guerra. Son sectores que pierden la vergüenza y pierden el pudor y encampan hoy una serie de consideraciones que los convirtieron infelizmente en actores corrientes del sistema político, que tienen un proyecto reaccionario, altamente contrario a los intereses populares. La singularidad de ellos es que están fuertemente comprometidos con formas no convencionales de explotación del trabajo, de la esclavitud del ser humano, que se erigen, se montan sobre la base de la erosión del sistema político construido sobre bases liberales, que tienen también la peculiaridad de que en su discurso se autoexcluyen de su responsabilidad con la crisis sistémica del capitalismo, que se colocan como una especie de alternativa a la derecha tradicional a la que acusan de corrupta
y a partir de esos elementos intentan recepcionar a través de acciones organizadas y sistemáticas el hastío popular, la tristeza y el desencanto popular ante la desigualdad, la pobreza y la precarización laboral. Se trata de un segmento extremadamente agresivo contra la democracia. Corresponde a sectores de clase que incluso tienen contradicciones con la derecha ocupante de los cargos de dirección política en muchos estados, inclusive en los Estados Unidos, que tienen vinculaciones mafiosas, que construyen formas excluyentes de ejercicio del poder y que sobre todo tienen nexos, lazos concretos con ese complejo militar industrial que sustenta a Donald Trump. Complejo militar industrial que está fuertemente comprometido en la militarización regional, en la expansión de la OTAN y en la generación de una alternativa para la crisis por la vía de la guerra. Observa cómo hay contradicciones en los propios Estados Unidos. El 1 de septiembre del año pasado, John Biden decía en su discurso presidencial que en el primer discurso decía que parte del electorado de Trump no es liberal, es semifascista. Ellos solamente aceptan dos resultados de un proceso electoral: ganamos o fuimos robados porque ganamos. Biden no apoya, por ejemplo, lo que pasa el 8 de enero en Brasil. Biden, a pesar de colocarse con relación al Perú de una manera, con relación a otros estados, se coloca de forma diferente. Hace parte todo esto del conjunto de contradicciones que hay entre lo que se considera la derecha clásica, por así decir, y esta nueva derecha o este fascismo o este neofascismo que viene ocupando espacios y que viene generando un clima de desestabilización, no solamente en América Latina, mas también en la propia Europa. ¿Cómo actúan estas corrientes neofascistas que pretenden ser copiadas en Europa? Algunos métodos son bastante interesantes. Vamos a intentar clasificarlos en métodos de la ultraderecha en sentido defensivo y métodos de la ultraderecha en sentido propositivo. Y al final vamos a verificar algunas tensiones. En sentido defensivo, ¿cuáles son las características centrales de esta ultraderecha extremadamente negativa? Primero, la retomada del discurso xenófobo, el concepto de nación y el concepto de patria como entidad que unifica a una nación, que excluye las otras naciones. El concepto de nacionalidad es de por sí un concepto excluyente, porque el concepto de género humano es un concepto que incluye a toda y cualquier persona, pero cuando tú expresas la idea de nacionalidad y la llevas a las superlativizas para poder determinar que existen naciones más civilizadas o naciones que tienen la peculiaridad de poder subordinar a otras en función de los avances históricos que puedan tener, todo esto nos conduce necesariamente a la xenofobia. En todo esto hay mucho de racismo. En todo esto hay mucho de menosprecio por el género humano. Esta es una de las características de la ultraderecha. El rechazo a los refugiados, el rechazo a las minorías vulnerables, el rechazo a la migración, al migrante. Esto todo obviamente tiene una raíz que no es el nazifascismo,
en Europa. Esto todo tiene una raíz inclusive en los propios Estados Unidos y en la expansión de la cual nosotros hablábamos recientemente y del genocidio indígena y de la manera como españoles y portugueses y otros pueblos ingleses, por ejemplo, sometieron a los pueblos africanos a la más horrenda esclavitud en los periodos o en algunos de los periodos más lamentables de la historia. La ultraderecha rescata el colonialismo y las prácticas autoritarias contra migrantes, contra los pueblos originarios. En tercer lugar, reactiva el neopatriarcalismo a partir de la defensa de una estructura familiar heredada de una concepción que no admite las formas contemporáneas de familia, sino que queda anquilosada en una visión extremadamente conservadora y sobre todo que niega el concepto de felicidad humana. La ultraderecha descaracteriza la ciencia como y la rechaza, la niega. La ciencia como conjunto sistemático de conocimientos anclados en principios, fundamental para el desarrollo del género humano, fundamental para el desarrollo de los elementos que proporcionan un mejor vivir. La ciencia es negada y en lugar de la ciencia se refuerza la religiosidad, el pentecostal, la idea pentecostal, el evangelio, la evangelización o neoevangelización como un elemento que debe ser determinante desde la ultraderecha para el poder, para el ejercicio del poder, y que finalmente valora la propiedad como un derecho inalienable, especialmente de aquellos que ya poseen propiedad. Esta idea defensiva de la ultraderecha en Latinoamérica, ella responde a una reacción virulenta a lo que ha sido llamado de onda progresista y que yo he dicho no es otra cosa sino el resultado de la resistencia canalizada para victorias populares en una primera etapa que se extiende desde un poco más al frente del 2004-2005 hasta el 2014. Esta reacción virulenta constituye uno de los ejes de la restauración conservadora en América Latina, que va del 2014 al 2019 y que ha servido de soporte a gobiernos como el de Macri en Argentina, a Lenín Moreno en Ecuador, a los gobiernos anteriores a Pedro Castillo en Perú, y que están directamente comprometidos con el asalto a la democracia en Bolivia. Pero pasemos al sentido ofensivo. ¿En qué consiste el sentido ofensivo? O sea, ¿en qué consiste la derecha a la ofensiva? Primero, políticas destinadas a reforzar el autoritarismo y la consideración del enemigo, el migrante, el indígena, el afrodescendiente, el refugiado. El concepto de enemigo es fundamental, el feminismo, las conquistas de las mujeres. Las políticas que refuerzan el autoritarismo van ligadas a una concepción leviatánica del Estado, el Estado como un leviatán, porque el Estado liberal, en la concepción de esta ultraderecha, falló. El Estado liberal es un Estado
que está permanentemente cuestionado por estos sectores, y estos sectores le ganaron a la derecha tradicional el dominio del Estado, y la ultraderecha pretende una recuperación a partir de diversos mecanismos que ya veremos. En segundo lugar, en sentido ofensivo, la reducción de los derechos sociales. El Estado, desde la concepción de la ultraderecha, no puede ser responsabilizado por la satisfacción de los derechos. Hay una radicalización del neoliberalismo, una retomada del pensamiento más negativo de Friedrich Hayek, del camino de la servidumbre. Esto lleva a que esta fuerza de la ultraderecha proponga permanentemente contrarreformas constitucionales y legislativas destinadas a una mayor concentración de la riqueza. Su oposición a una reforma tributaria justa, su oposición a que se discutan derechos sociales en el Congreso y políticas públicas es fundamental y hace parte de su táctica y de su día a día, de su cotidianidad. Una tercera cuestión es la manera como se encara la criminalidad. Esto es importantísimo en el marco de la ultraderecha, porque para esta ultraderecha los delitos menores se convierten en blanco principal de las estrategias penales de estos gobiernos de ultraderecha conservadora. La idea es no tolerar delitos menores para tranquilizar a una población ansiosa, desentendiéndose por completo de las causas sociales de la criminalidad, como la exclusión, como la desigualdad, como la pobreza y el desempleo. La idea es concebir el delito, por ejemplo, como una patología individual propia de personas inescrupulosas, de personas egoístas, con bajos niveles de autocontrol y de socialización. ¿Quiénes son los delincuentes para la ultraderecha? Aquellos que han sido llamados históricamente de personas descartables, pero también aquellos sectores inconformados con la situación y que pueden desafiar el control social, que pueden desafiar a través de la movilización aquellos mecanismos de centralización y de acumulación del capital. Los sectores del pueblo pasan a ser el blanco de esta actitud de vigilancia permanente. La idea es vigilar permanentemente los focos. No hay distinción entre el delincuente político y el delincuente común, porque los dos son considerados igualmente peligrosos para una sociedad estable y un Estado leviatánico. ¿Por qué es importante en América Latina entender esta concepción de la ultraderecha? Porque sectores del pueblo son blanco también de la acción de desinformación que presenta la ultraderecha en una especie de cruzada civilizatoria anticorrupción, capaz de realizar actos de rebeldía contra el sistema. Se autoexcluyen de la responsabilidad del fracaso neoliberal, mascaran esta responsabilidad y su sentido real de clase, pretenden la instrumentalización de sectores del pueblo y preparan actos de fuerza que son breves, como el asalto al Capitolio en Washington, como la ocupación de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, pero que ya intentaron también en París en el 2018, en Berlín en el 2020, en Roma en el 2021, en Ottawa, en Canadá en el 2022. Se busca ocupar lugares emblemáticos para un proyecto
de opresión totalitaria. Esto es completamente contrario a lo que nosotros entendemos como revoluciones populares. La experiencia de las primeras líneas en Colombia, la experiencia de Chile, que arroja el resultado de la constituyente, la experiencia de movimientos populares de clase auténticos para derrocar aquellos sectores dominantes que propugnan por el neoliberalismo salvaje, no tiene absolutamente nada que ver con estas manifestaciones supuestamente populares, ¿no?, que pretenden tomar el Capitolio, tomar estas plazas, en fin, con el objetivo apenas de crear esta exhibición de fuerza que en algunos momentos les permite asentar las bases para la desestabilización de algunos gobiernos mucho más débiles. ¿Qué hay en América Latina en este momento? ¿Cuáles son los elementos que podríamos decir? Y ya me voy encaminando para el final de la exposición. Hay una serie de importación de técnicas de manipulación de redes sociales con el objetivo, y esto ya viene de Europa, de fidelizar personas para que asuman un ideal antidemocrático, que asuma el discurso fascista, el discurso de la ultraderecha, y que lo reproduzca en un combate permanente con los sectores progresistas, con los revolucionarios, con los comunistas. La ultraderecha en América Latina precisa o necesita salir del encierro de clase. Busca una proyección política. La consiguió con Bolsonaro en Brasil. Tiene manifestaciones en el uribismo, peculiares en el uribismo, como proyección política del narcotráfico en Colombia, y disputa los sectores sociales que están fuera de su alcance. Quiere ir a la calle, esa ultraderecha quiere ir a la calle, quiere programar movilizaciones, paros, quiere combatir a los movimientos sociales utilizando sus propias técnicas históricas de contestación de los regímenes de opresión. Esta ultraderecha cree que puede protagonizar marchas y contestar desde la calle a los gobiernos progresistas. Esto es extremadamente importante que se entienda porque es bastante peligroso y no puede ser subestimado. Esa intención de canalizar el descontentamiento con el neoliberalismo intenta, por lo tanto, ganar la calle con una agenda propia contra la amenaza comunista, contra la amenaza chavista, contra la amenaza petrista, contra la amenaza, en materia de rótulos, todo aquello que pueda ser considerado contrario a sus intereses, y particularmente encuentra mucho apoyo en la idea de políticos ladrones, todos son iguales y hay una corrupción sistémica. El primer ensayo en América Latina de establecer unidad de estos sectores fue el llamado Grupo de Lima, del cual participaron sectores ligados a Bolsonaro, sectores ligados al uribismo, y que fue diseñado por Rubio y por Pompeo, que son los consejeros, de la ultraderecha continentalmente, y que contó con el apoyo del falangismo español, de la articulación con Vox, y que tiene, un entrelazamiento muy claro con el trumpismo en los Estados Unidos. Dos elementos para finalizar en América Latina son esenciales. Primero, la táctica utilizada del lawfare como mecanismo jurídico que
elimina las garantías constitucionales en los procesos e inician una persecución judicial de manera a inhabilitar a la izquierda y a sus dirigentes para la contienda política. El lawfare como mecanismo tiende a en América Latina implantarse como fórmula de control del poder judicial y como instrumentalización de ese poder para finalmente acabar con la contestación. Se pasa a criminalizar, se pasan a desconocer garantías y ese lawfare ha hecho mucho daño en Brasil con la prisión de Lula, en Argentina con la negación de las garantías a Cristina Kirchner, y no es raro que esta experiencia se pueda extender a otros países. Se trata de una metodología para disciplinar al pueblo. Hace parte de esta idea de no hay delincuencia política ni delincuencia no política. Todos son, digamos, contrarios al sistema y merecen la misma atención en términos de represión. Y el segundo elemento importante es que en América Latina hay un debate abierto sobre el papel de las Fuerzas Armadas, sobre cómo los gobiernos progresistas encaran la relación con las Fuerzas Armadas. La ultraderecha plantea que las Fuerzas Armadas son un poder moderador y por lo tanto tienen que intervenir en política y deben participar de la contienda política. Ni siquiera para el liberalismo clásico las Fuerzas Armadas tienen este papel. En Colombia conocemos desde hace mucho tiempo la famosa teoría del vacío de poder, que fue implementada, llevada a práctica por la clase dominante colombiana con el objetivo de permitir que las Fuerzas Armadas ganaran espacio, ¿no?, y que pudieran cohibir a través de la represión las manifestaciones populares. Y ahí está el germen de una guerra sucia y está el germen de una acción del Estado concreta, sistemática, dirigida para el asesinato de una gran cantidad, una inmensa cantidad, una enorme cantidad de líderes, de lideresas, de dirigentes populares. El tema de las Fuerzas Armadas en América Latina es fundamental. En Brasil es fundamental. ¿Por qué? Porque en Brasil no hubo castigo a los crímenes contra la humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y hoy un sector de las Fuerzas Armadas participa de la jornada del 8 de enero que se dirigió a la Plaza de los Tres Poderes para el posible golpe, el fracasado golpe contra el gobierno democrático de Lula da Silva. Esos dos elementos son importantes. Y ahora, para finalizar, dos elementos positivos que yo creo que tienen que ver con lo que Colombia aporta a América Latina. Primero, la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la UP retrata la manera como se construyó un régimen político en Colombia destinado a la aniquilación física, sistemática de un partido de oposición. Esto es emblemático de hasta dónde puede llegar una clase dominante, de hasta dónde puede llegar el poder de las mafias aliadas a una clase dominante, hasta dónde se puede llegar en función del interés de clase y por razones de Estado y por razones de clase. Yo creo que esta decisión tiene que de alguna manera ser presentada no solamente a los colombianos, sino al mundo, y para el contexto continental es fundamental que se conozca, especialmente en este momento, porque en Colombia el modelo de régimen político
que la ultraderecha sueña ya fue en algunos momentos implementado para poder controlar toda esa efervescencia social que podría haber generado una Colombia diferente desde la década del 80 y tal vez un poco antes. La primera línea como experiencia de insurrección popular, como experiencia de movilización con sentido transformador, creo que es una cuestión que desde Colombia tenemos que teorizar y que tenemos que presentar como una legítima forma de rebelión popular. Reitero que en Colombia no hubo un estallido, hubo una rebelión popular. Esto hay que analizarlo desde el punto de vista de las contracciones de clase. Y tercero, un concepto que a mí en lo personal me encanta, que es la idea del vivir sabroso, como un modelo de organización social, económica, política, cultural, espiritual, de armonía con la naturaleza, con el entorno, con la gente, que trasciende inclusive aquello que le da origen desde el punto de vista étnico y se liga a los valores más apreciados de la humanidad. Creo que los revolucionarios, creo que los demócratas, creo que los progresistas, creo que los comunistas estamos con el desafío de plantearle al mundo algunas de las cuestiones que han venido surgiendo en el marco de una lucha muy digna, moralmente muy elevada, con una estatura muy elevada, para poder generar un proceso inédito que nosotros hemos llamado de pacto histórico, o que se ha llamado de pacto histórico, que lo venimos llamando de pacto histórico, pero que corresponde a una experiencia de cambio con protagonismo de los sectores populares desde el punto de vista electoral, pero que tiene que fortalecerse a partir de una profundización de la democracia, de la movilización y de la participación de los sectores en Colombia comprometidos con el cambio de manera mucho más firme, mucho más contundente para profundizar este proceso en beneficio de Colombia y en beneficio de América Latina en su conjunto. Yo agradezco a Corpace la posibilidad de iniciar este diálogo a través de estos elementos que mínimamente corresponden a lo que me pareció adecuado para dar inicio a una caracterización de la situación internacional. Yo creo que hay, primero, la cuestión de las organizaciones sindicales. Yo no me voy a referir a una cuestión que me parece viene siendo discutida particularmente en Colombia con mucha intensidad y que algunos llaman de el nuevo momento del trabajo o los nuevos trabajadores, o si existe proletariado o no existe proletariado hoy, o cuáles son las características del proletariado. No me voy a referir a eso porque esto tendría todo un conjunto de implicaciones y todo un conjunto de elementos que habría que entrar a considerar. Yo creo que hay una premisa básica para entender el tema que consiste en la valorización social del trabajo, en el trabajo como un derecho, en el empleo como un derecho, en la consideración de que es a partir del trabajo que se genera la transformación y de que en las condiciones actuales del sistema, la necesidad de una mejor condición para el desarrollo de las fuerzas transformadoras que son los trabajadores es esencial si queremos, de hecho, avanzar en sentido progresista, en sentido democrático. No es un tema de justicia social, pero también es un tema que tiene que ver con la manera como nos reprogramamos como sociedad para poder avanzar a un nuevo nivel de desarrollo. Es decir, necesitamos de la fuerza de los trabajadores
para poder avanzar a nuevos niveles que nos permitan también reprogramar una redistribución de la riqueza. Una cosa está ligada a la otra. El concepto de sociedad, el concepto de valor social del trabajo, el concepto de trabajador, el concepto de distribución de riqueza. Los trabajadores son los más impactados por todo el conjunto de políticas destinadas a la reducción de derechos laborales, pero la sociedad como un todo es impactada por el neoliberalismo. La sociedad como un todo es impactada. No solamente aquellos que están en el trabajo, vinculados con su fuerza de trabajo a la reproducción del propio sistema. Esto implica que de alguna manera consideremos un espectro muy amplio de trabajadores. El concepto de trabajador es bastante amplio, es muy amplio. Y teniendo en cuenta que el sistema castiga al trabajador y castiga a la sociedad en su conjunto, las propuestas que desde el mundo del trabajo se realizan también impactarán favorablemente a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué yo me refiero a esto? Porque fue una de las discusiones de la CELAC social. En la CELAC social no están los jefes de gobierno, los jefes de Estado, están los trabajadores y están los desempleados y están aquellos que hacen parte de la sociedad y que no necesariamente estamos vinculados al mundo del trabajo en el sentido tradicional, sino que hacemos parte de una especie de camada de personas ligadas a la reflexión y todos recibimos el impacto en mayor o menor grado del fracaso del neoliberalismo, de la negación de la ciencia, de la crisis civilizatoria del capitalismo, de la crisis moral del capitalismo. Y por eso creo que el trabajo de las organizaciones sindicales va directamente ligado a todo este conjunto de sectores. Llamaría a hacer una lectura crítica de las conclusiones de la CELAC social, porque creo que hay elementos suficientes dentro del contexto latinoamericano para avanzar en una discusión sobre la participación calificada de los trabajadores al lado de otros sectores para poder avanzar en una perspectiva de transformación. Obviamente, aquí hay que trabajar no solamente con un diagnóstico o una caracterización de la objetividad del mundo del trabajo, sino fundamentalmente de la subjetividad, o sea, de la manera como los trabajadores, como los desempleados, como aquellos que hacen parte de la gran masa de afectados por el sistema, entienden la necesidad de la unidad para una acción transformadora. ¿Cuál es el estado de ánimo que ellos tienen para poder avanzar a una transformación, especialmente a corto plazo? ¿Cómo priorizar en la agenda política de América Latina las reformas sociales? La prioridad implica dos elementos, me parece. Primero, nosotros tenemos varios niveles de desarrollo en América Latina de avance popular. En algunos momentos o en algunos países tenemos gobiernos, como el gobierno del Pacto Histórico, cuya prioridad es el trabajador, cuya prioridad es el pueblo, lo que significa una reorientación del gasto público, lo que significa una institucionalización renovada, una nueva burocracia en sentido positivo que tenga dos elementos fundamentales. Primero, la idea de interés público y prestación de cuentas al pueblo sobre lo que se viene haciendo en un estrechamiento entre la expectativa popular y el programa de trabajo que prioriza la salud, que prioriza la educación, que prioriza la vivienda, que prioriza el trabajo. Y en segundo lugar, la inestimable idea de
conservación del patrimonio público, de lo que pertenece al pueblo colombiano, de lo que pertenece a los latinoamericanos y que permite dar soporte a un proceso de transformación. Hay dos elementos, el concepto de interés público y el concepto de preservación del patrimonio público. Son dos cosas fundamentales, aliadas a la idea de responsabilidad en la conducción del gasto público, ligada a la idea de prestación de cuentas, lo que significa entrelazar pueblo y gobierno en un ejercicio de profundización democrática para un control que nunca se ha hecho en Colombia. La clase dominante siempre hizo lo que quiso con el patrimonio popular. Nuestro concepto de república en Colombia y en otros países de América Latina es extremadamente precario. Y no estamos hablando de una revolución, no estamos hablando de comunismo, de socialismo, estamos hablando de república, de control del gasto público, de responsabilidad con los intereses populares, de prestación de cuentas. Son elementos clásicos, no son propios ni fueron elaborados por los teóricos del socialismo, del comunismo. No, son elementos que hacen parte de lo mínimo para el funcionamiento adecuado de una sociedad. Si nosotros conquistamos eso en Colombia y en algunos otros países, esto generará sin duda una nueva posibilidad. Frente a la OTAN en América Latina, ¿habrá primavera latinoamericana? Este es uno de los temas más complejos. Nosotros tenemos una América Latina militarizada, donde lo que más en términos formales ha sido afectado son los tratados que en algún momento fueron firmados para poder establecer las bases de una América Latina en paz. La entrada de Colombia en la OTAN, en el carácter de socio, los acuerdos en la época de Bolsonaro entre Brasil y Estados Unidos, la cooperación entre los gobiernos y particularmente la profundización de la cooperación entre el gobierno de Dina Boluarte y el complejo industrial militar norteamericano, Guantánamo. Toda esta intromisión de Estados Unidos en el área es bastante peligrosa, no solamente porque tradicionalmente nos victimiza, nos vigila, y es culpable de todo un conjunto de acciones atroces contra nuestros pueblos, sino que también la participación en la OTAN hoy se coloca como una especie de reserva para guerras de intensidad mucho mayor. Para los que leyeron el documento de Santa Fe o los que venimos del documento de Santa Fe, sabemos que hay varios tipos de conflictos, de media intensidad, de altísima intensidad, de baja intensidad. El ingreso de Colombia en la OTAN y todos estos movimientos generan en función de la crisis particularmente del sistema y especialmente de los Estados Unidos, que necesita crear las condiciones para la dominación global a partir de lo militar, porque desde el punto de vista económico ya está demostrado que no consigue. Esta idea de OTAN, esta incursión, esta relación con Estados Unidos y esta manera agresiva como los Estados Unidos subordina inclusive a la Unión Europea y mantiene la guerra en Ucrania vía OTAN, esto todo es lo que nos coloca en un estado permanente de alerta, porque nos constituimos en una especie de reserva para estos planes imperiales y planes contra la paz que buscan una salida a través de la guerra de la crisis estructural del sistema. Más bien estamos en una especie de verano muy caliente, ¿no? Y esperemos que en algún momento haya una primavera latinoamericana cuando existan fuerzas armadas comprometidas, ¿no?, con la defensa de la vida y de los valores
fundamentales de nuestros pueblos. Yo creo que con el límite del tiempo, creo que es lo que podríamos decir en este momento, agradeciendo nuevamente a Corpeix y a los camaradas, compañeros, amigos que tuvieron la gentileza y la paciencia de escuchar esta breve exposición, que no tiene la pretensión de agotar por un momento el tema. Queda una cuestión que Alfonso colocó, Alfonso, muy importante, y que merece un tratamiento muy puntual. El tema, por ejemplo, de las fake news, el tema de los oligopolios y lo de los monopolios de la información, son de la concentración de los medios de comunicación en poquísimas familias y de la forma como los medios de comunicación se tornan un factor real de poder determinante dentro de la estructura del sistema político para poder conducir procesos como los procesos electorales o para poder establecer las condiciones de negación de derechos sobre la base de la desinformación. Todos estos son elementos importantísimos. Yo creo que hacen parte de un diagnóstico muy puntual que vale la pena que Corpeix también pues encampe en algún momento.